Buenas tardes. En esta oportunidad lo que vamos a analizar son los circuitos eléctricos mixtos. Para empezar, vamos a hacer un repaso de lo que eran los circuitos eléctricos serie y lo que eran los circuitos eléctricos en paralelo. Y recordar cuáles son las características de ellos. Bien. Un circuito eléctrico en serie se caracterizaba por tener los elementos uno a continuación de otro. Es decir, en un circuito eléctrico tenemos una batería y en este caso, por ejemplo, dos resistencias. Si yo uno el principio y el fin de cada uno, obtengo lo que se llama un circuito eléctrico en serie, uno a continuación de otro. La característica de este circuito eléctrico en serie es que es un mismo camino por donde está circulando la misma intensidad de corriente. Por lo tanto, la corriente que pasa por la fuente de tensión es la misma que pasa por la resistencia 1 y es la misma que pasa por la resistencia 2, y si habría más resistencia en serie sería exactamente la misma. Otra característica de un circuito en serie es que las tensiones que tienen cada uno de ellos se suman, ¿sí? Y la tensión o energía total, de acuerdo al principio de conservación de la energía, debe ser cero. Es decir, que si yo empiezo en un punto, recorro el camino hasta llegar al mismo punto, tengo una tensión eléctrica menos, porque me genera una caída de tensión, la tensión que tiene la resistencia 1, menos la tensión que tiene la resistencia 2, y es igual a 0. Ya habíamos dicho que la tensión que tiene la resistencia 1 es la corriente que pasa por esa resistencia por su valor de resistencia. Y la tensión que tiene la resistencia 2 es la corriente que pasa por la resistencia 2 por su valor de resistencia. Bien, lo que hay que tener claro acá es que la corriente por cada una de las resistencias es exactamente la misma. Y también habíamos quedado en que la resistencia total que tiene este circuito en serie es la suma de las resistencias. En este caso va a ser R1 más R2. Con esto y aplicando la ley de Ohm en sus diferentes formas, puedo resolver el circuito eléctrico. Bien, el otro circuito que vimos era un circuito en paralelo. En un circuito en paralelo, los elementos comparten el principio y el fin. Es decir, que no están una a continuación de otra. Por ejemplo, tengo una fuente de tensión, tengo una resistencia y tengo otra resistencia, R2 y R1. El principio de cada uno de estos elementos es el mismo punto. Eléctricamente hablando, esto es un cable conductor, así que este punto es igual que este, es igual que ese. Y el final, si lo quieres llamar, de cada uno de los elementos también es el mismo. Entonces tengo acá una pila o batería que está en paralelo con la resistencia R1 y R2. La característica que tiene este circuito es que por acá va a circular una corriente que se divide
acá circula una corriente, por acá circula otra y por acá circula otra corriente. Entonces, en un circuito en paralelo, las corrientes se suman. Es decir, que la corriente que pasa por la batería o pila, la voy a llamar IE o I total, ¿sí?, va a ser igual a la corriente que pasa por la resistencia 1 más la corriente que pasa por la resistencia 2. Se divide, pueden ser iguales, pero se divide. Y la otra característica es que las tensiones ahora sí son las mismas, es decir, que la tensión que tiene la resistencia 1 es igual a la tensión que tiene la resistencia 2. Y en este caso es igual a la tensión que tiene la pila, o sea, es igual a E. ¿Tá? Y por último, como es un circuito en paralelo, la resistencia total o resistencia R1 paralelo con R2, todo esto va a tener un valor que se determina como la suma de sus inversas, es decir, 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Ya no es la suma directa, sino que es la suma de sus inversas. Dicho de otra manera, yo podría poner acá, en este circuito, la misma tensión y una sola resistencia. Esta resistencia va a valer 1 sobre R1 más 1 sobre R2. ¿Ah? Y obviamente la corriente que va a circular en este caso sobre esas dos resistencias va a ser la misma que pasa por la batería, porque yo reduje de un circuito en paralelo a un circuito en serie. La resistencia está en serie con la tensión en la misma corriente en la que está circulando. Bien, lo que vamos a analizar ahora son circuitos mixtos, es decir, combinaciones entre series y paralelos. Hay que intentar tener en claro cuándo los elementos están en serie y cuándo los elementos están en paralelo. Para empezar vamos a ver un circuito simple donde tengo una pila, tengo una resistencia y acá voy a tener otra resistencia y por acá voy a tener otra resistencia. A esta la voy a llamar R1, a esta la voy a llamar R2 y esto lo voy a llamar R3. Como pueden ver, en este caso, la resistencia 1 está después de la pila. Es decir, que la pila o batería está en serie con la R1. Y la resistencia 2 y la resistencia 3 están en paralelo. ¿Por qué? Porque comparten el mismo inicio y el mismo final. R1 no está en paralelo con estas, porque si bien es cierto comparten un punto, el otro punto, inicio de la resistencia, no está unido en este punto, por lo tanto, no está en paralelo. Entonces acá, lo importante en este tipo de circuito es reconocer quiénes están en serie y quiénes están en paralelo. R2 está en paralelo, se escribe de esta manera, paralelo con R3. Esto quiere decir paralelo. Y R1 está en serie con R2 y con R3. O sea que está en serie, si está en serie se suma, se puede sumar con R2 paralelo R3. Bien, lo que vamos a hacer ahora es determinar las características propias de este circuito. Todos los circuitos tienen sus características, es decir, no todos los circuitos se analizan o se pueden resolver, digamos así, de antemano de una única manera. Entonces, para ello, lo que debemos hacer es determinar qué características, qué verdades tiene cada circuito. Este circuito, como podemos ver, ¿sí?,
como R2 está en paralelo con R3, entonces, al estar en paralelo, la tensión que tiene R2 va a ser la misma tensión que tiene R3. Esa es una verdad, ¿sí? O característica de este circuito. Por otro lado, por la corriente, por la resistencia R2 pasa una corriente, por acá pasa otra corriente, por acá pasa otra corriente. Como pueden ver, como la pila está en serie con la resistencia, al estar en serie circula la misma corriente. ¿Qué quiere decir? Otra verdad de este circuito es que la corriente que pasa por la pila es la misma corriente que pasa por R1, pero no es la misma que alguna de las otras, ¿sí? Hasta acá yo tengo dos verdades. Como estas dos resistencias están en paralelo, tienen la misma tensión. Como la pila y la resistencia 1 están en serie, tienen la misma corriente. ¿Estamos? Otra cuestión que podemos ver es que como R1 está en serie con R2 paralelo R3, ¿sí? Entonces la corriente que entra a este punto se divide en estos otros dos. Lo voy a dibujar de nuevo acá. Tengo una resistencia R1, tengo una resistencia R2, tengo una resistencia R3. Se juntan y salen. Entonces, por R1 viene una corriente. Esa corriente se divide un poco por acá y se divide un poco por este otro lado. Luego se vuelven a juntar y vuelvo a tener la misma corriente. Es decir, que IR3, IR2 y R1. Y que pasa por la batería. Como dijimos anteriormente, estas corrientes son las mismas. Pero esa corriente que pasa por R1 se divide en las dos. Por lo tanto, la corriente que pasa en este circuito por la batería es igual a la corriente que pasa por la resistencia 1, que a su vez es la suma de la corriente que pasa por R2 más la corriente que pasa por R3. Esa es la otra verdad que tenemos en este circuito. ¿Sí? Entonces, con estas verdades yo puedo resolver el circuito eléctrico. Es decir, yo no puedo decir que la corriente en R1 es la misma que la corriente en R3. No. Tampoco puedo decir que la tensión que tiene R1 es igual a la tensión que tiene R2. Tampoco. Me falta ver otra verdad, ya que está acá, que es sobre las tensiones. En este caso, si analizo las tensiones, voy a ver que la tensión que tiene la batería menos la tensión que tiene la resistencia 1 menos la tensión que tiene la resistencia 2 o la tensión que tiene la resistencia 3, porque es la misma, tiene que ser igual a 0. Si lo escribo de otra manera, la tensión va a ser entonces la tensión en R1 más la tensión en R2 o, porque es la misma, la tensión en R3. Esa es la, entre comillas, verdad que lo estaba faltando. Entonces lo que hago es analizar antes de resolver y reconocer cuáles son las características que tiene un circuito. No todos los circuitos tienen las mismas características, pero ¿cómo hago esto? Analizando si están en serie
o en paralelo, que es lo primero que nosotros vimos. Les voy a dar otro ejemplo. Voy a poner, por ejemplo, una resistencia en este punto. Voy a poner una pila o batería acá, otra resistencia y, por ejemplo, otras dos resistencias por acá. A esto lo voy a llamar R1, a esto lo voy a llamar R2, R3, R4 y una sola fuente de tensión. ¿Qué podemos ver acá? Que R4, la batería y la resistencia 1 están en serie. ¿Sí? Si están en serie, la corriente que circula por ello es la misma, es decir, que la corriente que va en R4 es la misma corriente que pasa por la batería y es la misma corriente que pasa por R1. ¿Estamos? Otra cosa que podemos ver es que la resistencia 2 está en paralelo con la resistencia 3. Si está en paralelo, tiene la misma tensión. Por lo tanto, la tensión que tiene R3 va a ser igual a la tensión que tiene R2. ¿Sí? Todo esto lo obtenemos mirando el circuito y analizando. Entonces, vuelvo a repetir. La tensión que tiene R1 no es la misma que R2 porque no están en paralelo. La tensión que tiene R4 no es la misma que R2 o que R3 porque no están en paralelo. En cambio, R2 y R3 sí tienen la misma tensión porque están en paralelo. Dicho de otra manera, la corriente que pasa por R4 no es la misma corriente que pasa por R2, ni tampoco es la misma que pasa por R3. La corriente que pasa por R4 es la misma que pasa por la batería y es la misma que pasa por la resistencia 1, pero no es la misma que viene por acá. ¿Por qué? Porque esta corriente se divide un poco por acá, se divide otro poco por acá, se vuelven a juntar y me da esa corriente de acá. ¿Entiende? Entonces, la otra verdad que estoy obteniendo de acá es que la corriente que pasa por R4, que ya saben que es igual a la que pasa en R1 y que es igual a la corriente que pasa por la batería, va a ser la suma de las corrientes que pasan por R2 más la corriente que pasa por R3. ¿Vamos? Y por último, acá se complica un poquitito, pero si yo a esto lo junto, tengo un solo circuito en serie, por lo tanto puedo ver que si me muevo de esta manera, tengo la tensión que tiene la batería o pila, una caída de tensión en R1, una caída de tensión en R2 o R3, que es la misma, porque es la misma tensión, y una caída de tensión en R4. Todo esto es cero. Por lo tanto, la tensión en este caso va a ser, si hago un pasaje de término, la tensión que tiene R1, la tensión que tiene la batería va a ser igual a la tensión que tiene R1, más la tensión que tiene R2 o R3, que es la misma, más la tensión que tiene R4. Y esa es la otra verdad que nosotros podemos obtener ahora de este circuito. Siempre antes de resolver el circuito lo analizamos y determinamos esto. Decimos, bueno, esta corriente, estas dos resistencias están en serie, van a tener la misma corriente. O estas resistencias están en paralelo, sus corrientes se suman, pero tienen iguales tensiones.
¿Estamos? Y otra cosita que no deben olvidar es que si una resistencia está en serie, las puedo sumar, sumando directamente su valor. Y si una resistencia, y si las resistencias están en paralelo, también las puedo sumar, pero tengo que sumar sus inversas. Para recordar, yo siempre le puse 2 resistencias, pero puede ser que tengamos 2 o que tengamos más de 2. Todo esto lo puedo reemplazar por una sola resistencia, que va a ser la suma de las resistencias. ¿Vale? Y si las resistencias están en paralelo, voy a tomar 3, pero puedo tomar más, R1, R2 y R3. Todo esto lo puedo reemplazar por una sola resistencia. Y su valor será la suma de las inversas. Bien. Entonces les vuelvo a repetir. Lo primero que hacemos es analizar cuáles son las características que tiene cada circuito para poder resolver. Y como les dije anteriormente, no hay una forma de resolverlo. En todo caso hay que ver cómo es el circuito y cuáles son los datos del circuito. Porque no es lo mismo que me den el valor de la tensión y de las resistencias a que me den alguna resistencia o que me den alguna corriente y yo tenga que determinar el resto de los valores. Siempre resolver un circuito eléctrico para nosotros va a ser determinar cuánto valen las tensiones, cuánto valen las corrientes y cuánto valen las resistencias en cada uno de los elementos. Bien, o sea, yo tengo que determinar cuánto vale la tensión en R3, cuánto vale la tensión en R2, cuánto vale la tensión en R1, cuánto vale la tensión en R4, cuánto vale E, si es que no es un dato. ¿Cuánto vale las corrientes en cada uno? ¿Cuánto vale esa corriente? Esta, la que pasa por acá, la que pasa por acá. ¿Sí? Y obviamente el valor de la resistencia de cada uno en el caso de que falte. Con la salvedad de que yo tengo que analizar y determinar con anterioridad, por ejemplo, si yo determiné que la tensión en R2 vale 4 voltios, bien, la tensión en R3 también va a ser 4 voltios. ¿Por qué? Porque estas dos están en paralelo y tienen la misma tensión. Si por algún motivo o dato o lo que sea me dicen que la corriente en R1 es 2 amperes, entonces la corriente que tiene R4 también va a ser 2 amperes. Y la corriente que pasa por la pila también va a ser 2 amperes. ¿Por qué? Porque están en serie. ¿Estamos? O, por ejemplo, si yo sé que en este mismo ejemplo la corriente que pasa por R1 es 2 amperes y además la corriente que pasa por R2 es medio amper, 0,5 amper, voy a borrar esto un poquitito. ¿Cuánto valdrá la corriente en R3? Bueno, como ya saben, este circuito tiene la característica de que la corriente que pasa por R1 va a ser la suma de las corrientes que pasan por R2 y las corrientes que pasan por R3. Por lo tanto, como yo tengo que esto es un dato, que esto es un dato y que esto es lo que quiero determinar, me queda entonces que 2 menos 0,5 va a ser 1,5 amperes, va a ser el valor que tiene la corriente en R3. ¿Por qué puedo hacer esto? Bueno,
porque justamente R1 está en serie con estas otras dos resistencias, que a su vez están en paralelo entre ellas. Bueno, esta es la forma de ir analizando los circuitos y les vuelvo a repetir, depende los datos que tenga el problema y de acuerdo a cómo sea el circuito, yo tengo que encontrar el camino para poder resolver, siguiendo las verdades o características propias de cada circuito y obviamente siguiendo la verdad principal, que es la ley de Ohm. ¿Sí? Sabiendo eso, intentaremos resolver los circuitos. Bien, como siempre, ya les voy a subir la actividad de este tema, que es circuitos mixtos, y cualquier duda que tengan se pueden comunicar. Muchas gracias, nos estamos viendo.